Buenas tardes, Miss. Buenas tardes, compañeros. Hoy voy a exponer sobre el método científico. El método científico es un método de investigación mayormente usado por científicos para descubrir distintos fenómenos naturales, o ya sea del día a día, o cualquier cosa que nos suceda y ellos quieran darle una explicación. El método científico se divide en 5 partes: observación, búsqueda de información, hipótesis, experimentación y conclusión. Observación. La observación consiste en que nosotros observamos el fenómeno que nos sucede. Entonces llegamos a la búsqueda de información, que puede ser buscada ya sea de libros, hipótesis. Probable respuesta que nosotros queramos darle al fenómeno que nos acaba de suceder, para poder experimentar a ver si la hipótesis que hicimos pues está correcta o no. Vamos a una conclusión. La botella de agua la puse en el congelador. Como pueden ver, se me explotó. Entonces yo observo lo que le pasó a mi botella y yo me pregunto, ¿pero por qué le sucedió esto a mi botella? Entonces yo busqué la información y es donde me salen varias respuestas, mi propia hipótesis de lo que podría haber pasado. Entonces llegué a una experimentación y luego llegué a una conclusión. Porque el agua en estado sólido es menos densa que en estado líquido. Es por eso que se me rompió la botella. Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre las características de la vida y qué es la vida. La vida es la capacidad de nacer, crecer, reproducirse y morir. Todos los seres vivos cumplen una función fundamental que nos diferencia de los seres inanimados como la piedra o la mesa. Los seres vivos necesitan reproducirse para no poder extinguirse. Algunos ejemplos de los seres vivos son los seres humanos, los animales, las plantas y los seres unicelulares y los seres microscópicos. Las características más resaltantes de los seres vivos son la inmutabilidad, la adaptabilidad, que se adaptan a su entorno, el crecimiento, que todos los seres vivos cumplen un estado de crecimiento. Conforme vaya pasando el tiempo, su cuerpo va cambiando. La reproducción es muy importante porque repobla la especie y evita su extinción. La organización, para organizarse. Y por último, pero no menos importante, es el ciclo vital. Todo ser vivo cumple un ciclo vital hasta que llega el fin. Muchas gracias. La vida está compuesta por diferentes niveles que forman una jerarquía. La estructura más simple, como la de un átomo, se van uniendo y se van configurando de una manera más compleja y con características propias, como se muestra en el siguiente esquema. Cada nivel de complejidad es llamado niveles de organización. Partículas subatómicas. Una partícula subatómica es la más pequeña que el átomo. Constituyen los átomos neutrones, protones y electrones. Átomo. Es la unidad más pequeña de la materia que tiene propiedades de un elemento químico. Por ejemplo, el carbono y el oxígeno. Molécula. Es un grupo de enlaces unidos químicos que son muy fuertes. Tienen de forma una estructura estable, por ejemplo, el ADN y la glucosa. El organelo es una estructura subcelular que lleva a cabo uno o más trabajos específicos en la célula. Por ejemplo, la mitocondria y el cloroplasto. La célula es la unidad mínima de la vida que realiza todas las funciones vitales y es fundamental para el organismo vivo. Los tejidos son capas de células que cumplen una sola función. El órgano es un grupo de tejidos que forman una estructura que realiza una función determinada.
El sistema es un conjunto de órganos que cumplen una función del mismo objetivo, por ejemplo, el sistema locomotor. El organismo es un conjunto de sistemas que cumplen funciones vitales, por ejemplo, el mono fraile. La población es un conjunto de personas o animales. Se relacionan entre sí y pertenecen a la misma especie. Por ejemplo, una familia de monos. La comunidad es un conjunto de personas que viven juntas en un mismo espacio. El ecosistema. El ecosistema es el conjunto de personas que interactúan entre sí. La biosfera. La biosfera está complementada con agua, tierra y una masa que hace el planeta Tierra, que también es llamada ecosistema global. Composición química de los seres vivos. La vida está formada por sustancias que se combinan y dan origen a la gran variedad de estructuras que reunidas permiten el funcionamiento de los organismos. Podemos clasificar estas sustancias en bioelementos y biomoléculas. Los bioelementos, también conocidos como elementos biogénicos, se encuentran tanto en solitario como en conjunto formando biomoléculas. Podemos clasificar estas sustancias en bioelementos primarios, bioelementos secundarios y oligoelementos. Bioelementos primarios constituyen alrededor del 96% de las moléculas orgánicas y son indispensables para la vida y podemos encontrarlos en los seres vivos. Estos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Bioelementos secundarios constituyen alrededor del 4% de las moléculas orgánicas. Cumplen funciones importantes como la conducción de los impulsos nerviosos, la contracción muscular y más. Estos son el magnesio, el calcio, el sodio, el potasio y el cloro. Oligoelementos constituyen en una pequeña parte y solo se encuentran en algunos organismos. Y estos son el zinc, el boro, el yodo, el cobre, el flúor y el manganeso. Como ejemplo, esta chica contiene un 65% de oxígeno, un 18% de carbono, un 10% de hidrógeno, un 3% de nitrógeno, 1.5% de calcio y 1% de fósforo. Gracias. Voy a hablar sobre el agua y las sales minerales. El agua es el componente más abundante en los seres vivos y en las especies animales. Representa entre el 45 y 70% de la masa del individuo, mientras que en las plantas puede llegar a constituir el 80 y el 25%. El agua en estado líquido es indicador de vida, solo a cierta temperatura y presión atmosférica. Puede observarse en este estado las propiedades de la molécula con cohesión, adhesión, alto calor específico y alto calor de vaporización. Gracias a sus características particulares inherentes a la estructura, el agua realiza en los organismos las funciones biológicas para el mantenimiento de la vida. Ahora voy a hablar sobre las sales minerales. Son compuestos inorgánicos que se disuelven fácilmente en el agua. Cuando esto ocurre, forman iones como el sodio, el potasio y el cloro. En los organismos, las sales minerales pueden estar disueltas, precipitadas o asociadas a moléculas inorgánicas. Gracias. A continuación voy a exponer sobre los carbohidratos. Primero, ¿qué son los carbohidratos? Son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque algunas de ellas también presentan en su composición el nitrógeno.
Son conocidos también como hidratos de carbono, glúcidos o azúcares. Son la principal fuente de energía para nuestro organismo. Se les puede encontrar en la miel, las frutas, los tubérculos, los granos y en las harinas. Clasificación de los carbohidratos. Se clasifican en tres. Primero, los monosacáridos. Son los carbohidratos más simples. Los más conocidos son la glucosa, la fructosa, la galactosa y la ribosa. Presentan un número de azúcares de 3 a 7 carbonos. Pueden ser triosas, tetrosas, pentosas, hexosas y heptosas. La glucosa, la fructosa y la galactosa tienen la misma composición, tienen la misma fórmula, pero diferente estructura química en sus átomos. A estos se les denomina isómeros. Se les puede encontrar en la miel y en las frutas. Los oligosacáridos están conformados por 2 a 10 monosacáridos. Los más conocidos son la sacarosa, la lactosa y la maltosa. La sacarosa, combinación de glucosa más fructosa, es la más consumida, se les puede encontrar en el azúcar de uso común. La lactosa, combinación de galactosa más glucosa, es la principal fuente de carbono y energía, se les puede encontrar en la leche. Y la maltosa, combinación de glucosa más glucosa, se les puede encontrar en la malta. Ahora pasamos por los poligosacáridos. Los poligosacáridos están conformados por más de 10 monosacáridos. Los más comunes son el glucógeno, la celulosa y el almidón. El glucógeno es el polisacárido de almacenamiento de glucosa en los músculos, en los animales y en el hígado. La celulosa es el polisacárido estructural de los vegetales, se les puede encontrar en las paredes celulares de las plantas. Y el almidón es el polisacárido. Funciones de los carbohidratos. Las funciones de los carbohidratos son las siguientes: energética y de reserva de energía. La glucosa es la fuente principal de reserva de energía preferida por nuestro cuerpo. El almidón está en las plantas y el glucógeno está en los animales. Ambas son estructuras complejas de reserva de energía y son transformadas para obtener glucosa cuando las células lo requieran. Estructural. Algunos polisacáridos actúan como material constructivo y sostén de la célula. Por ejemplo, la celulosa compone la pared de las células vegetales. La lignina se encuentra en la parte fibrosa y leñosa de las plantas. Y la quitina está en el exoesqueleto de los insectos. Reconocimiento celular. El reconocimiento celular es el proceso por el cual las moléculas de glúcidos sustituyen la base química para el reconocimiento entre las células y las sustancias que puedan o no entrar a la célula. Principios activos de plantas medicinales. Estas son usadas para la elaboración de medicamentos, pero si se consume de manera inadecuada, podrían ser tóxicas y provocar la muerte. Por ejemplo, los cardiotónicos. Estos son fármacos que incrementan las contracciones del corazón, pero si se consumen inadecuadamente, podrían causar taquicardia, entre otros. Los antracénicos. Estos son fármacos que ayudan en la elaboración de bilis de la vesícula biliaria, pero si se consumen inadecuadamente podrían producir vómitos, diarreas y hipopotasemia, que es la disminución del potasio. Y otro ejemplo es que hay una planta medicinal en China que se llama Johansu. Esta es para tratar el dolor de garganta y está compuesta
por veneno de sapos. Pero si esta se consume de manera inadecuada, podrían producir comas o paros cardíacos. Otras funciones. Los carbohidratos también pueden realizar otras funciones, como los antibióticos, como la streptomicina, que es un antibiótico contra las infecciones, la vitamina C, como la vitamina C, la anticoagulante, como la heparina, que es la prevención de coágulos, la hormonal, como la hormona hipofisiaria, que es el control de las hormonas, la inmunológica, como las glucoproteínas, que constituyen, las glucoproteínas de la membrana que constituyen antígenos, que son los receptores del sistema inmunitario, y la inmunoglobulina, que forman antibióticos contra los virus y bacterias. Gracias.